por el incumplimiento de las obligaciones fiscales. Equipo: Estrella Martínez Alemán, Samantha Nayeli Aguilar Rodríguez, María Guadalupe Vázquez Flores, María Fernanda Garza Bazán y Clarisa Meraz Gaitán. En México, dentro del marco legal, en la aplicación de los derechos y obligaciones fiscales, existen las autoridades fiscales. ¿Qué es o quiénes son las autoridades fiscales? Son aquellas entidades del servicio público que se encargan de recaudar, determinar y liquidar las contribuciones de las personas físicas y morales o algún otro contribuyente. Algunas de estas autoridades competentes que existen en nuestro país a nivel federal son, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, así como el Servicio de Administración Tributaria, SAT. Así como recaudan las contribuciones, también cuentan con la facultad para vigilar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones, en especificación con el exigir el pago de sus impuestos. Para esto existen leyes que determinan cuál sería la sanción, así como su impacto que contrarreste el incumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, así como las normas donde determinen el grado de sanción, dependientemente del grado de incumplo, así como de la persona, física o moral, que esté desatendiendo la obligación fiscal. Dentro de los dictámenes que describen estas leyes, las sanciones también especifican en qué materia de régimen fiscal se encuentran y qué cláusulas describen los diferentes tipos de incumplimiento y su impacto. En la siguiente presentación se expondrá la información necesaria acerca de este tema, sobre las autoridades fiscales y su facultad para poder ejercer los dictámenes en el incumplimiento de los contribuyentes, así como el impacto legal y administrativo que enfrentarán estos contribuyentes al omitir su obligación. También es importante mencionar cuál es el fundamento legal que respalda estas normas y sanciones para su correcta aplicación dentro del marco legal a disposición. Por ello, también se encuentra el debido fundamento. Facultad de las autoridades fiscales de solicitar a los contribuyentes datos o documentos que se señalan para efectos de planear la fiscalización. Los presentes artículos se encuentran dentro del Código Fiscal de la Federación. Artículo 42A. Las autoridades fiscales podrán solicitar de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros datos, informes o documentos para planear y programar actos de fiscalización, sin que se cumpla con lo dispuesto por las fracciones cuarta a novena del artículo 48 de este código. Cuando no se considera que ejerzan sus facultades de comprobación las autoridades fiscales, no se considerará que las autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus facultades de comprobación cuando únicamente soliciten los datos, informes y documentos a que se refiere este artículo, pudiendo ejercerles en cualquier momento. Datos adicionales de la orden de visita. Artículo 43. En la orden de visita, además de los requisitos a que se refiere el artículo 38 de este código, se deberá indicar lugares de la visita, el lugar o lugares donde debe efectuarse la visita. El aumento de lugares o visitar deberá notificarse al visitado. Nombre de quien efectúa la visita. El nombre de la persona o personas que deben efectuar la visita, las cuales podrán ser sustituidas, aumentadas o reducidas en su número en cualquier tiempo por las autoridades competentes. La sustitución o aumento de las personas que deben efectuar la visita se notificará al visitado. Nombre del visitado. Tratándose de las visitas domiciliarias a que se refiere el artículo 44 de este código, las órdenes de visita deberán contener impreso el nombre del visitado, excepto cuando se trate de órdenes de verificación en materia de comercio exterior y se ignore el nombre del mismo. Reglas sobre visitas domiciliarias. Artículo 44. En los casos de visita en el domicilio fiscal, las autoridades fiscales, los visitados, responsables, solidarios y los terceros estarán a lo siguiente. Lugares de la visita.
La visita se realizará en el lugar o lugares señalados en la orden de visita. Orden de expedición de la visita. Si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia no estuviere el visitado o su representante, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que el mencionado visitado o su representante los esperen a hora determinada del día siguiente para recibir la orden de visita. Si no lo hicieran, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado. Visita en el domicilio fiscal. Si el contribuyente presenta aviso de cambio de domicilio después de recibido el citatorio, la visita podrá llevarse a cabo en el nuevo domicilio manifestado por el contribuyente y en el anterior cuando el visitado conserve el local de este. Aseguramiento de la contabilidad. Cuando exista peligro de que el visitado se ausente o pueda realizar maniobras para impedir el inicio y desarrollo de la diligencia, los visitadores podrán proceder al aseguramiento de la contabilidad. Código Fiscal de la Federación 28, 46, terciavo. En los casos en que al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia descubran bienes o mercancía cuya importación, tenencia, producción, explotación, captura o transporte deben ser manifestadas a las autoridades fiscales o autorizadas por ellas, sin que se hubieran cumplido con las obligaciones respectivas, los visitadores procederán al aseguramiento de dichos bienes o mercancías. Identificación de los visitadores. Al iniciarse la visita en el domicilio fiscal, los visitadores que en ella intervengan se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe 2 testigos. Si estos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la visita. Sustitución de testigos. Los testigos pueden ser sustituidos en cualquier tiempo por no comparecer al lugar donde se está llevando a cabo la visita, por ausentarse de él antes de que concluya la diligencia o por manifestar su voluntad de dejar de ser testigos. Obligaciones de los visitados. Artículo 45. Los visitados, sus representantes o la persona con quien se entienda la visita en el domicilio fiscal están obligados a permitir a los visitadores designados por las autoridades fiscales el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así como mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales, de los que los visitadores podrán sacar copia para que previo cotejo con sus originales se certifiquen por esto y sean anexados a las actas finales o parciales que levanten con motivo de la visita. También deberán permitir la verificación de bienes y mercancías, así como de los documentos, estados de cuenta bancarias, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados. 15 días hábiles contados a partir de la fecha de la última acta parcial, exclusivamente en los casos a los que se refiere el párrafo anterior, el contribuyente podrá designar un máximo de 2 representantes con el fin de tener acceso a la información confidencial proporcionada u obtenida de terceros independientes respecto de operaciones comparables que afecten la posición competitiva de dichos terceros. La designación de representantes deberá hacerse por escrito y presentarse ante la autoridad fiscal competente. Se tendrá por consentida la información confidencial proporcionada u obtenida de terceros independientes. Los representantes tendrán acceso a la información confidencial. Después de haber sido presentada en tiempo y forma, los representantes autorizados tendrán acceso a la información confidencial proporcionada por terceros desde ese momento y hasta los 45 días hábiles posteriores a la fecha de notificación
de la resolución en la que se determine la situación fiscal del contribuyente que los designó. Por último, la autoridad fiscal deberá levantar acta circunstanciada en la que haga constar la naturaleza y características de la información y documentación consultadas por él o por sus representantes designados por cada ocasión en que esto ocurra. El contribuyente o sus representantes no podrán sustraer o fotocopiar información alguna, así que tendrán que tomar notas y apuntes. El contribuyente y los representantes designados en los términos de esta fracción serán responsables hasta por un plazo de 5 años contados a partir de la fecha en la que se tuvo acceso a la información confidencial o a partir de la fecha de presentación del escrito de designación, respectivamente de la divulgación, uso personal o indebido para cualquier propósito de la información confidencial a la que tuvieron acceso, por cualquier medio con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación ejercida por las autoridades fiscales. También el contribuyente tiene que ser responsable solidario por los perjuicios que haya generado esta divulgación o el uso personal a los que se refiere este párrafo. Levantamiento de actas. Quinto, cuando resulte imposible continuar o concluir el ejercicio de las facultades de comprobación de los establecimientos del visitado, las actas en las que se haga constar el desarrollo de visita en el domicilio fiscal podrán levantarse en las oficinas de las autoridades fiscales. En este caso se deberá notificar previamente esta circunstancia a la persona con la que se va a entender la diligencia, excepto en el supuesto de que el visitado hubiese desaparecido del domicilio fiscal durante el desarrollo de la visita. Facultades de la autoridad fiscal. Errores en las declaraciones y solicitudes. Rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones, para lo cual las autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente la presentación de la documentación que proceda. Revisión de la contabilidad. Requerir a los contribuyentes para que exhiban su domicilio o establecimiento o dentro del uso tributario, dependiendo de la forma en la que se efectuó el requerimiento o la contabilidad. Visitas domiciliarias. Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías. Revisión de dictámenes, que es revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes, así como sus operaciones. Verificación de cumplimiento de obligaciones. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes a fin de verificar que cumplan con las siguientes obligaciones. A. Las relativas de la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet. B. Las relativas a la operación de las máquinas, sistemas, registros electrónicos y de controles volumétricos que estén obligados a llevar conforme lo establecen las disposiciones fiscales. Y C. La consistente en que los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas cuenten con el marbete o precinto correspondiente. Práctica de avalúos. Practicar u ordenar se practica avalúo o verificación física de toda clase de bienes, incluso durante su transporte. Recabar informes y funcionarios. Recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los fedatarios los informes y datos que poseen con motivo de sus funciones. Práctica de revisiones electrónicas. Practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros que estén relacionados a esto, basándose en el análisis de la información que obre en poder de la autoridad. Práctica de visitas domiciliarias a los contribuyentes. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes a fin de verificar el número de operaciones que dan ser registradas como ingreso o como valor de las actividades. Prácticas de visitas domiciliarias a los asesores fiscales. Practicar visitas domiciliarias a los asesores fiscales a fin de verificar que se hayan cumplido con las obligaciones previstas en los artículos 197 a 202 de este Código. Título cuarto de las infracciones y delitos fiscales. Capítulo 1 de las infracciones. La multa es independiente de las contribuciones y sus accesorios. Artículo 70. La aplicación de las multas por infracciones a las disposiciones fiscales se hará independientemente de que se exija el pago de las contribuciones respectivas y sus demás accesorios, así como de las penas que impongan las autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad penal. Infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones, así como la presentación de declaraciones, avisos u otros. Artículo 81.
son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones, de presentación de declaraciones, entre otros, o expedición de constancias y del ingreso de información a través de la página del Internet del Servicio de Administración Tributaria. Primero, no presentar las declaraciones, las solicitudes o los avisos o constancias que exijan las disposiciones fiscales. Segundo, presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos, la información a las que se refiere el artículo 17K de este código. Tercero, no pagar las contribuciones dentro del plazo que establecen las disposiciones fiscales cuando se trate de contribuciones que no sean determinables por los contribuyentes. Cuarto, no efectuar en los términos de las disposiciones fiscales los pagos provisionales de una contribución. Quinto, no presentar aviso de cambio de domicilio. Sexto, no presentar aviso de cambio de domicilio o presentarlo fuera de los plazos que señala el reglamento de este código, a menos que sea de forma espontánea. Séptimo, no presentar la información manifestando las razones por las cuales no se determina impuesto a pagar o saldo a favor. Octavo, no presentar la información a que se refiere los artículos 17 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos en el artículo 19. Noveno, no cumplir con lo relativo a comprobantes fiscales digitales. Conclusión. Como pudimos observar en la presentación, es importante conceptualizar cuáles son las sanciones que comprenden las leyes en función al régimen de los contribuyentes, donde se puede determinar la sanción del incumplimiento de las obligaciones. Hay que recordar que existen diferentes impuestos, así como la obligación de presentarlos ante las autoridades fiscales debidas, pero por ende también existe dentro de las leyes de cada uno de estos impuestos, así como sus reglamentos, las cláusulas que derivan la sanción o el impacto que tendrá legalmente el contribuyente. Para finalizar, para la correcta aplicación de nuestras actividades fiscales, resulta indispensable el apegarse a las leyes correspondientes en nuestras obligaciones como personas físicas o en su caso personas morales, ya que de todo esto forma un margen de referencia a nuestra imagen o historial en materia de aplicación de ley. Y para evitarnos problemas legales, hay que tener siempre un conocimiento y un asesoramiento para nuestras actividades fiscales. Y si es que se llega a ejercer un incumplimiento, el conocer el posible impacto legal puede servirnos para nuestra administración empresarial. Aquí vienen las bibliografías, que vienen las leyes en las que se basó esta información. Gracias por su atención.